Pues muchas gracias a usted por tan amable presentación, doctora Gabriela Cortés, y me siento muy honrado de participar en esta acción conjunta de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ambos casas de los dos. Sí, así es. Bueno, doctor, pues para empezar, eh, aún, ¿no? Cuando cada vez se habla más del TDAH, pues sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Y seguimos teniendo, pues, justo asociado al tema de hoy, pues como retraso, ¿no? En la identificación y tratamiento, o a veces no en la identificación, pero sí en el inicio de tratamiento. Pero antes de entrar como más a ese tema, me gustaría mucho que nos pudiera platicar qué es el TDAH, sí, qué es, cómo se manifiesta el TDAH. Claro, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o hiperactividad, que es el nombre completo, actualmente se presenta en tres formas. Uno que se denomina preferentemente inatento, otro que se denomina preferentemente hiperactivo impulsivo y otro que se denomina combinado, que tiene tanto síntomas de la inatención como de la hiperactividad y la impulsividad. Los criterios diagnósticos son muy estrictos en el manual diagnóstico del DSM en su versión quinta. En la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª edición es un poco más laxa en el sentido de que la persona, ya sea niño, adolescente o adulto, debe cumplir con un número suficiente, se especifica dentro del DSM, no se hace dentro de la CIE, de síntomas que provoquen un problema en el funcionamiento óptimo de la persona y que puedan provocar alguna disfunción o un deterioro que sea académico, que sea laboral, que sea en el funcionamiento en la casa o con sus compañeros. Los síntomas inatentos son aquellos que tienen para poner problemas en las cosas que no les gustan o no les interesan. En las cosas que sí les gustan y sí les interesan pueden poner atención, pero en aquellas que no es muy complicado. Se distraen fácilmente, parece que no escucha cuando se les habla, pierden fácilmente sus cosas, olvidan fácilmente sus cosas, parece que no escuchan, etcétera. Son síntomas que tienen que ver con eso. Hay un subtipo en particular que dentro de los chicos inatentos que se denomina tempo cognitivo lento o que tiene que ver con el hecho de que pueden ir como más lento. Algunos han diferenciado esto como un subtipo, otros lo han hecho como una categoría diferente. Los síntomas hiperactivos son levantarse mucho del asiento cuando se supone que deben de quedarse sentados, hablar mucho, moverse en exceso. Y los síntomas de impulsividad tienen que ver con aquellos de adelantarse a las respuestas, interrumpir conversaciones, hacer cosas sin pensar. Cuando se reúnen estos síntomas y provocan un problema en el funcionamiento de la persona es que se establece la categoría y se dice que la persona tiene esto. Ahora, estos síntomas son dependientes del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que depende qué tanto sea lo que el contexto le pide a la persona, la forma en que se van a hacer explícitos los síntomas. Si la persona está en un contexto de poca demanda, pues evidentemente los síntomas no van a ser muy evidentes. Si está en un contexto de alta demanda, los síntomas van a ser más evidentes. De esta manera, si no trato este problema, pues evidentemente voy a tener un problema en el desarrollo continuo de la persona, porque el trastorno por déficit de atención conforma parte de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, es algo, es una condición, un trastorno con el que se nace. Sí, bueno, nosotros explicamos los trastornos psiquiátricos con base de manera muy global, dos áreas que sería la parte biológica, genética y la parte medioambiental, ¿no? Y más o menos todas las enfermedades tienen este componente en donde pues, existe una vulnerabilidad biológica y existe un componente medioambiental que modula muchas veces la respuesta. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el déficit de atención o los trastornos del espectro autista, la carga biológica y genética es muy alta, es hasta del 70%. Nosotros le llamamos la varianza que explica. Y el medio ambiente da el resto de la varianza. Entonces es muy importante tener tratamientos biológicos, porque la varianza explicada al fenómeno biológico, lo que explica la enfermedad, es fundamentalmente biológico. Hay muchos contextos medioambientales que determinan qué tanto no, qué tanto sí se pueden manifestar los síntomas, pero sí, es muy biológico en el caso del déficit de atención. No es así en todos los trastornos psiquiátricos.
con esto que nos comenta, pues me hace recordar algunos casos en donde a veces papá o mamá que llegan a consulta con su hija o hijo, en donde llegan más porque les insisten en que vayan a la mejor de la escuela o así, y lo que ellos a veces dicen es, pues es que yo era así, ¿no? En esta parte que dice, ¿no? De la parte, pues que tiene un componente genético importante. Es que yo era así, pero como bien dice también, pues el componente ambiental, ¿no? La demanda, del contexto en el que se desarrollan las niñas y los niños, pues no puede ser igual. Además entiendo la severidad de los síntomas, ¿no? Que también puede variar. Entonces, ¿usted considera o cómo podríamos explicarle a mamá y a papá que el que él o ella lo haya tenido, o sea, parecido su hija o su hijo, pues el no tratarlo puede tener repercusiones? Sí, esa pregunta es de lo más interesante porque hay varias cosas que se pueden hablar ahí. La primera es la normalización de una conducta, ¿no? Yo tengo un paciente que lo llevaron a que lo atendiera porque se hacía pipí en la cama a los 12 años y entonces yo le pregunté al papá que, o sea, me extraño que antes no lo hubieran llevado atención y el papá me dice, pues es que yo me hice hasta los 15. Entonces, eso es como una normalización y ven normal una conducta que ellos vivieron y no la ven como si fuera un problema porque pues la ven como dentro de su propio espectro, ¿no? Creo que eso podría ser una explicación. La otra tiene que ver con el hecho de que probablemente la mamá tuvo una buena estrategia de afrontamiento o pudo haber tenido algunas otras herramientas que pudieron darle contención a los síntomas o la demanda que la mamá tuvo no fue la necesaria para que los síntomas se desbordaran y fuera caso la mamá, o si lo fue, funcionó en un nivel que pues a lo mejor era bueno, pero no era el óptimo para ella. No sé si Ajá. me explico, ¿no? Sí, claro. A veces hay pacientes que tienen trastorno por déficit de atención que los papás dicen, oye, pues le va muy bien en la escuela, saca 8 y a veces 7, pero pues no se dan cuenta que a lo mejor con el tratamiento puede tener 9 y 10. Así es. Entiendo que la escuela no es todo el objetivo del tratamiento, ¿no? Pero a veces el contexto tiene que ver mucho y sobre todo eh, explicarle a la mamá que a lo mejor es poderle ofrecer a su hija una herramienta y una alternativa de la cual ella a lo mejor no tuvo oportunidad y que a lo mejor su hija puede crecer en un ambiente pues, menos complicado de lo que fue para ella. Así Así es. se lo diría. Ok. Y otra cosa que ocurre, y que bueno, ya nos habló de los síntomas que puede haber, ¿no? Que puede haber síntomas de inatención, síntomas de hiperactividad e impulsividad, es que en ocasiones también sucede esto. A veces hermanos, ambos tienen TDAH, ¿no? Pero a mamá, papá les genera como duda porque dicen, no, pero es que él no tiene los mismos problemas en la escuela, él le va muy bien en la escuela, lo que sí es que tiene problemas con los amigos, se pelea cada rato, y pues Juanito, él no se pelea ni nada, pero le va muy mal en la escuela. Ambos pueden tener TDAH. Sí, claro. Yo primero quisiera decir que el TDAH es un padecimiento de alta comorbilidad. Prácticamente yo nunca he visto más que uno o dos pacientes que solamente tienen TDAH. Casi todos tienen alguna otra manifestación subsindromática o sindromática. ¿A qué me refiero? Subsindromática es que tienen algunos síntomas y pueden tener otros síntomas de los otros trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, pueden tener problemas en la comunicación social y sin tener espectro autista, o pueden tener problemas en la comunicación pragmática sin tener el espectro autista, pero preferentemente tienen trastorno por déficit de atención. O pueden tener problemas oposicionistas y desafiantes, unos que tienen un temperamento más complicado por el tipo de crianza que el papá les da, pero el hermano no. Entonces varía mucho desde el temperamento que vaya a tener cada uno con el otro, aunque sean hermanos, y tiene que ver algo que el doctor Palacios maneja mucho, que son estos los medios ambientes compartidos y no compartidos, porque pese a que viven en la misma casa, los hermanos no tienen las mismas amistades. Entonces hay situaciones diversas por las cuales las manifestaciones, incluso dentro de los hermanos, que ambos pueden tener trastorno por déficit de atención, pues pueden tener diferentes patrones de comorbilidad o de presentación. Es por eso que hoy en día, y los invito a revisar el editorial del número 3 de la revista Salud Mental de este año, del 2021, en donde junto con la doctora Miriam Feria hablamos acerca
de los diagnósticos dimensionales y las consideraciones transdiagnósticas, porque es una mejor forma de poder entender estos procesos en los cuales hay espectros de síntomas que se comportan así los pacientes y que además van cambiando con el tiempo. Así es. Ok. Entonces, doctor, pues digo, ¿de qué va a depender las consecuencias de no identificarlo o no tratarlo tempranamente? Bueno, hay personas que pueden tener una estrategia de afrontamiento muy adecuada durante la infancia, a veces durante la adolescencia, y hay pacientes que llegan en la vida adulta como si empezaran con síntomas por déficit de atención. Incluso en la adolescencia puede pasar y que durante la primaria no lo tuvieron, ¿no? Lo más común es que lo presenten antes de los 12 años las manifestaciones importantes. Estos que lo presentan de manera tardía, algunas explicaciones podrían ser el hecho de que tienen mejores capacidades de afrontamiento o los síntomas eran más leves. Y cuando la demanda se hace mayor, por ejemplo, en términos académicos o en términos organizacionales o en términos de autodirección en la vida, que es en donde se ven principalmente los problemas, entonces estos empiezan a aparecer. Entonces hay que tal vez identificar algunos síntomas. Una mamá me decía el otro día: Francisco, se me hace muy raro que ahorita en la prepa esté esto con esto de déficit de atención. Le digo, pues a mí no me parece tan raro cuando pues durante la primaria y la secundaria tú estuviste pegado a él toda la vida para las tareas y la entrega de trabajos. Ahorita en Así la es. prepa pues ya no, y es por eso que se hace tan evidente, porque ya no tiene ese apoyo que tú como mamá le ofrecías a tu hijo, que es un apoyo externo, por ejemplo. Y el otro pues tiene que ver también con el nivel de complejidad en el conocimiento, en la autodirección. O sea, ya no es llevarlo y traerlo a la escuela, él se debe de empezar a ir solo, a regresar solo, a tener socialización fuera de la escuela, con los amigos, que es otro contexto, porque el déficit de atención no nada más son estos síntomas clásicos, también tiene que ver con algunos que tienen que ver como con los vínculos sociales generados o los problemas relacionados a eso por la impulsividad o por la inatención, o también los problemas dentro de la regulación emocional, ¿no? Que son síntomas muy frecuentes dentro de la población que padece este problema. Ok. Entonces, ¿qué pasa si no se trata? Si no se trata, evidentemente, la persona puede tener estrategias de afrontamiento que vaya adquiriendo, nosotros llamamos a veces exocerebros, como pueden ser ahora recordatorios continuos, y lo va haciendo porque las personas por déficit de atención, no, o sea, el tener este problema no es sinónimo de que sean tontas. Simplemente tienen un problema como cualquier otro problema de salud, con más o menos inteligencia como cualquier otra persona. Hay un gran estigma en torno a pensar que las personas con déficit de atención son tontas. Eso es algo que se debe de eliminar por completo y que esto favorezca para que puedan recibir un tratamiento. Muchas personas temen recibir el estimulante que, por ejemplo, es el metilfenidato que tenemos a la venta en México. Esa es la primera línea de opción recomendada porque es un tratamiento biológico que controla los síntomas, no los cura. Este problema de salud mental no se cura, se controla. Y eso es algo muy importante que todo mundo debe de entender. Si yo dejo de tomar la medicina, pues los síntomas vuelven a aparecer. Si hay estrategias que puedan ser parecidas a la medicina, sí, sí las hay. Hay algunos reforzadores que los papás pueden hacer con los niños y que pueden a veces funcionar, pero pues también tienen limitaciones, como son los organizadores, las agendas, el tiempo ocupado, etcétera. Muchas de esas estrategias pueden ayudar. El problema es cuando los niños están solos en las escuelas, ¿no? Entonces es más complicado en ese caso. Hay otras estrategias que pueden ayudar a población de niños y adolescentes y adultos, como pueden ser los procesos de focalización o de conciencia plena, de que ayuden a la persona a que mantenga la atención durante el tiempo que se necesita. Hay algunas estrategias, por ejemplo, el neurofeedback o el biofeedback, que han servido y que funcionan en algunos términos para algunas personas para mejorar los procesos atencionales. También el mindfulness o la estrategia de conciencia plena o incluso ejercicios de meditación o de yoga pueden ayudar a las personas para hacerlo sin que sustituyan los tratamientos farmacológicos. Ahora, cuando no se trata, evidentemente las repercusiones que tienen que ver en el desempeño académico, en el desempeño social, en el desempeño familiar, son muy claras. Por ejemplo, los niños con déficit de atención, pues son niños un poco necios, ¿sí? Porque pues, son inatentos, son impulsivos, los papás se desesperan y si el papá no tiene buena regulación emocional, va a echar grito.
y va a ser rudo con el niño. Esa crianza con esos niños generan conductas oposicionistas y desafiantes. Entonces, los papás deben de darse cuenta que es su conducta de crianza hacia sus hijos con déficit de atención uno de los principales factores que explica la conducta oposicionista desafiante en ellos. Entonces, si no se trata a ese niño, pues si el papá tiene mala regulación, pues agua pasa por mi casa. Ajá. Así es. Dijo algo muy importante, ¿no? Que es, o sea, que ojalá sí, digo, todo es muy importante, pero el TDAH no es un problema de inteligencia, ¿no? Porque otro tema es cuando llegan con las pruebas de inteligencia, ¿no? Y nos dicen, no, es que me dijeron que no es TDAH, que es súper dotado. ¿Qué sobre eso? Pues yo creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea, yo no dudo que haya niños que aparte de tener un trastorno del neurodesarrollo y no necesariamente déficit de atención, pueden tener espectro autista o alguna otra, incluso trastorno del desarrollo en algún área específica, puedan tener un desarrollo superior en alguna otra. O sea, Así. es una característica no particular de un perfil neuropsicológico en los niños, pues más que el de ser heterogéneo. Pues a lo mejor muchos nos describen problemas de memoria de trabajo para esta población y algunos otros problemas, evidentemente atencionales, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos de no etiquetar con expectativas que pueden dificultar una existencia pues, más sencilla y plena y feliz de los niños con la expectativa de la sobredotación intelectual. Entonces, pues yo creo que hay que serlo cuidadoso, pero eso incluso no descartaría la necesidad terapéutica si los síntomas generan problemas, que es la forma en que se llega al diagnóstico en esta población. Eso hay que dejarlo muy claro. El diagnóstico del TDAH no hay una herramienta de laboratorio gabinete, o no hay estudios, ni el electroencefalograma, ni las pruebas psicológicas como tal. Son herramientas que en su caso pueden ayudar para definir algunos aspectos relacionados al diagnóstico, pero el diagnóstico principal es una condición y es un ensayo clínico que hace el especialista, que tiene la capacitación para hacerlo. Okay. Ahora, yo quisiera comentar, doctora, antes de que el tiempo se nos vaya, que, Sí. que hay varias investigaciones interesantes en torno a las consecuencias en la vida adulta de no recibir tratamiento, ¿no? Sí. Una de ellas que me parece muy interesante es una que se publicó ya hace varios años por un investigador, si no me equivoco, se apellida Shaw, y hizo estudios con neuroimágenes, en donde lo que él encontró es que por cada síntoma que persistía de inatención en las personas con trastorno por déficit de atención, había alteraciones en el grosor de la corteza prefrontal. Y eso, pues sabemos nosotros que son las áreas comprometidas con los síntomas. Entonces, pareciera que la persistencia de los síntomas inatentos en la población adulta está relacionado con un adelgazamiento de la corteza cerebral. Okay. Entonces, él no dijo que el tratamiento evitara eso lo digo yo, ¿sí? Porque si no tengo persistencia de los síntomas inatentos, muy probablemente, esa es mi consideración, ¿sí? No exista eso y entonces haya un menor avance entre los síntomas del neurodesarrollo, porque uno pensaría que en términos estrictos de lo que es un trastorno del neurodesarrollo, los síntomas deberían disminuir con el crecimiento en la adolescencia y en la vida adulta. Sin embargo, pues ahora tenemos este gran debate de inicio de trastorno por déficit de atención en la vida adulta, en la adolescencia tardía y la persistencia de los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar en todas las edades cuando se manifieste el padecimiento de forma clínica, independientemente si se tuvo o no se tuvo, o si se tiene intermitentemente. Ok, entonces, bueno, ya nos queda claro que es un padecimiento a lo largo de la vida, ¿no? Y que hay que tener esta visión a lo largo del ciclo vital. Y bueno, a veces también la pregunta es, bueno, estoy sospechando o ya me dijeron que probablemente mi hija o hijo tenga TDAH. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy a que lo evalúe, lo valore, me diga si sí lo tiene y cuál es el tratamiento? Dice que nosotros dentro de el grupo de expertos nacionales para el estudio por déficit de atención, publicamos ya hace algunos años este
pequeño documento que se llama ¿Qué hago? Mi hijo tiene déficit de atención, en donde lo que intentamos hacer es una descripción un poco de los síntomas que hemos hablado durante la presentación y algunas estrategias de afrontamiento. Una estrategia de afrontamiento es aquella en donde el papá puede, con su propia rutina de vida, lidiar con los síntomas y ayudarle al hijo para que estos disminuyan. Y, por ejemplo, uno de los más adecuados sería de que los papás se quejan mucho de que no obedece para las cosas, de que no hace las cosas a tiempo. Entonces, yo siempre tengo la enseñanza con los papás de que aprendan ellos para que eduquen a sus hijos en rutinas y que esas rutinas deben de estar continuas y que esas rutinas forman parte de la vida diaria, siempre manteniendo un buen humor y haciéndole ver a los adultos que como adultos nosotros tenemos la obligación de ayudar a nuestros hijos a que incluso aprendan la regulación emocional. Que si yo grito, que si yo me mal viajo con malos modos con mis hijos, pues no voy a esperar de ellos más que conductas similares. Y bueno, aquí también se trata un poco acerca de las estrategias de tratamiento. Y fíjese que nosotros preparamos otro, que me voy a mover si no quiero equivocarme, que es no, es que es dirigido para los maestros, que dice, mi alumno es muy inquieto y distraído, tendrá TDAH, y son estrategias para profesores y alumnos de primaria fundamentalmente, y que las personas pueden bajar directamente y que a veces uno cuando entra en contacto con los profesores, porque esto del trastorno por déficit de atención, algo que había evitado, no, que no había comentado era que necesitamos un sistema de multiinformantes para poder hacer el diagnóstico de manera más precisa, porque evidentemente los niños con déficit de atención se manifiestan con los síntomas tanto dentro de la casa como dentro de la escuela, con los amigos. Cuando se presentan solo en un escenario hay que cuestionar el diagnóstico y ver exactamente de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que eso puede servir. Y finalmente le muestro a usted aquí la guía clínica para el tratamiento del trastorno por déficit de atención del 2017 que publicamos junto con Springer del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es muy similar a la que se publicó posteriormente con la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el 2017, en el libro de compendio de guías clínicas, ¿no? Y bueno, me voy a ir directamente más allá de hablar, esta guía habla de manera bastante completa acerca de lo que son los criterios diagnósticos, de lo que serían las evidencias psicopatológicas desde el punto de vista de la neuroimagen, de lo genético, de lo neuropsicológico para el trastorno por déficit de atención, y habla acerca de la intervención multimodal y la racionalidad de la intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no hay recetas de cocina, aquí hay camisas hechas a la medida. Entonces yo tengo que diseñar para cada paciente la mejor estrategia que le convenga al mismo, ¿no? Y habla de lo que sería la psicoeducación básica como la etapa cero, y la psicoeducación básica está instrumentada en tres aspectos fundamentales. Uno, lo que es la información acerca del padecimiento, otro que son las estrategias de afrontamiento para los papás, y otro que es el desarrollo de habilidades para los niños para poder compensar con esto. Dentro de estas estrategias de psicoeducación incluye algo que nosotros le llamamos hábitos de vida saludable, que es dormirte a tus horas, comer a tus horas, hacer ejercicio todos los días. Eso forma parte indispensable del tratamiento para los niños y adolescentes. Un paciente me decía, una paciente me decía, y Francisco, ¿tú quieres que sude y me canse? Le digo, sí, quiero que sudes y te canses, que lo hagas todos los días. El ejercicio tiene varias funciones específicas y lo vamos a ver más adelante, porque es una herramienta que seguramente vamos a tener que incorporar dentro de los árboles de decisiones del trastorno por déficit de atención y de otros trastornos del neurodesarrollo, dada la evidencia que nos da para mejorar de los mismos, ¿no? Y bueno, tenemos las intervenciones farmacológicas. Me voy a bajar para no ir en tanto detalle aquí sobre el texto y que sea un poco más amigable, y lo voy a poner en el árbol de decisiones. No se maree la gente, sino la velocidad aquí que vamos, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poquito más grande, espero no equivocarme, eso es. La primera etapa es la etapa diagnóstica con multiinformantes y establecimiento de diagnóstico conforme al mejor estimado clínico. El mejor estimado clínico es, a lo mejor el papá me dice que no, la mamá me dice que sí, la abuelita me dice que no, el abuelito me dice que sí, la escuela me dice que no un maestro y la escuela me dice que no otro maestro. Pues yo tomo toda la información y digo, bueno, yo creo que sí, o yo creo que no, pero pues eso me lo da la experiencia clínica.
Evaluar las comorbilidades, como ya lo mencionaba, obtener clinimetría basal, efectos colaterales previos, frecuencia cardíaca, presión arterial, peso y talla, hay que tomarlo previo. Hay psicoeducación básica a los padres y al paciente, que ya les hablé acerca de lo que se trata, y evaluación y modificación de los hábitos de vida no saludables, que también ya hablé al respecto. Entonces, lo que se recomienda es dar el estimulante. El primer paso sería dar el metilfenidato. Hasta el año pasado teníamos todavía lisdexanfetamina. Desafortunadamente ahorita ya no la tenemos disponible. No sé qué pasó y no sé si vaya a regresar. Si esto no hay una mejoría significativa, yo debo pasar una psicoeducación ampliada y evaluar la respuesta. Una psicoeducación ampliada evidentemente involucra una participación más directa de los profesores, y muchas veces habría que ver si los estilos de crianza de los papás no están repercutiendo para que haya falta de respuesta, o no se está tomando el medicamento, o hay que ver la marca que se está tomando, o ver ese tipo. Si no funciona, normalmente se recomendaba cambiar de uno a otro, metilfenidato, lisdexanfetamina. Sin embargo, ahora pues ya no se puede. Entonces yo recomiendo a lo mejor valorar con uno de vida corta y vida larga, o ver la marca que puede ser, ¿no? Ujú. El siguiente paso sería un entrenamiento a padres, y el entrenamiento a padres tiene que ver con estrategias más específicas, ¿no? Y que tienen que ver con la supervisión de los trabajos y las tareas, sobre todo, ¿no? Hay un modelo muy interesante que se puede seguir para el entrenamiento a padres, con base en diferentes sesiones y dependiendo sobre todo de los patrones de comorbilidad. En la etapa 3 farmacológica se recomienda la tomoxetina. La marca original la produjo Lilly, después ya hay varias otras que otros laboratorios pueden recomendar. La dosis recomendada de la tomoxetina es de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo, y del metilfenidato se puede recomendar hasta 1 miligramo por kilo, de 0.6 a 1 miligramo por kilo, ¿no? Hay que tener en consideración que la acción del metilfenidato es el día que me lo tomo, mientras que para la tomoxetina, pues yo tengo que tomármela durante varias semanas para poder evaluar el efecto como si fuera un antidepresivo. No estoy diciendo que lo sea. Ujú. Después se recomienda una terapia cognitivo-conductual, más conductual para los niños, más cognitiva para los adolescentes, y la etapa 4A pues implican febutamonas o algunas otras cosas. De hecho, se me olvidó aquí decirles clonidina y guanfacina. Antes teníamos clonidina, ahora ya no tenemos ni clonidina ni guanfacina en el mercado mexicano. Y finalmente lo que recomienda aquí es pasar una terapia familiar en el último paso, ¿no? Y si no hay respuesta, pues evaluarlo. Esta guía clínica ustedes la pueden descargar de la página web del instituto, y de cualquier manera le voy a pasar a la doctora Cortés estos 3 documentos que hemos revisado, el de maestros, la guía clínica y el de papás, para que puedan ustedes bajarlo del instituto en caso de que así lo deseen. Muchas gracias. Sí, sí, aprovechando, si nos lo permite, pues poder poner los enlaces también en la página de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, ¿no? Para que tengan más lugares donde descargarlos. Pues, muchas gracias, doctor, por los materiales y por toda esta explicación que nos ha dado. Y bueno, otra duda es, ya que nos habló de los medicamentos y de lo importante que es, pues, la intervención farmacológica y no farmacológica. Hay muchas dudas en ocasiones con el medicamento, ¿no? Con el metilfenidato sobre todo, que si produce adicción, que si por cuánto tiempo, que si lo vamos a dopar, etcétera. Usted, ¿qué nos podría decir sobre el metilfenidato para que mamá y papá pues estén más tranquilos? Pues yo les diría que pues es una de las medicinas que tiene más experiencia en su uso clínico en el país, tiene más de 50 años en su uso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no conozco ningún caso que haya tenido intoxicación grave por metilfenidato. Realmente las 3 marcas que tenemos en México, que las voy a decir, es Concerta, es Ritalin y Estradea, pues son más o menos seguras, y yo creo que Y hay uno nuevo, ¿cuál es el no? el Butronin de liberación corta, Este, reciente. y seguramente va a haber más. Espero que también podamos volver a tener las sales de anfetaminas, cuyo nombre comercial era Vivance, pero pues ya no lo tenemos. No sé bien la causa, pero bueno, en fin. Yo creo que los papás deben tener confianza de que estos medicamentos pueden disminuir los síntomas de sus hijos durante el tiempo que lo tomen. Si lo dejan de tomar, los síntomas vuelven a aparecer, porque estos medicamentos, como lo dije hace un rato, solamente controlan los síntomas, no los curan.
Entonces, Ok. un papá me decía, Francisco ya se hizo adicto porque se lo dejo de dar y le regresan los síntomas. Le digo, no, pues te estoy explicando que los síntomas van a regresar si no se lo toma. Ahora, creo que forma parte del estigma contra la salud mental y contra los medicamentos psiquiátricos, porque ¿quién va a pensar que una persona con diabetes se hace adicta a su medicamento, pero pues si lo deja de tomar se muere, ¿no? Entonces es como una contradicción, porque tiene que ver con el estigma de la psiquiatría. Así es. Y bueno, entender que además el tratamiento farmacológico no es para que le vaya bien en la escuela o esté bien en la escuela, es una de las áreas que beneficia, porque otro fenómeno que en ocasiones vemos o nos preguntan es, ¿y se lo puedo que descanse los fines de semana? Yo lo que podría decir es que los ensayos clínicos que nos dan evidencia científica se lo dan de forma continua. Entonces, la experiencia que se requiere es, primero, cumplir algo que se tiene que tomar todos los días, porque, como usted lo decía, no es solo para la escuela, sino es para que la persona pueda tener mejor calidad de vida y pueda tener mejor funcionamiento general. Y de hecho, si se lo quitan los fines de semana, esta cuestión de crianza, de necedad, de rigor, no se corrige y entonces puede llegar a tener malas relaciones con los papás, con los hermanos o con los vecinos o con las personas con las que conviva los fines de semana. Entonces, esa es la recomendación. Sin embargo, hay personas que, pues de alguna manera, por ejemplo, tengo pacientes que tienen muchos problemas con el colateral de falta de apetito. Entonces, a veces los fines de semana lo dejan de tomar y entonces suben bastante de peso en vacaciones cuando no lo toman y los síntomas no son tan graves. Entonces, como lo decía hace rato, hay que hacer camisas a la medida para poderlo hacer. Tengo pacientes adultos jóvenes que lo utilizan como ad libitum. Eso significa que es cuando lo necesitan, ¿no? O sea, entonces, sí, la recomendación es que sea todos los días. Sin embargo, y dependiendo del criterio que tenga con cada uno de sus médicos, pueden decidir algunas otras opciones. Y en su experiencia, doctor, el impacto de la pandemia en las niñas y los niños con TDAH, pues una de las también preguntas en ocasiones es, ¿y qué va a pasar ahora que regrese a la escuela? ¿O en qué deberían estar atentos tanto papás como profesores? Bueno, yo he visto de todo, ¿eh? En términos generales podría decir que sí ha repercutido porque pues les cuesta mucho más trabajo tener esta autodirección y esta autocontención en cuanto al trabajo. No tienen el apoyo de la maestra que esté ahí presente o incluso de sus compañeros de al lado que le puedan dar cierta contención o que le recuerden a veces las tareas o en dónde van de la clase. Entonces sí hay algunos niños que les ha ido muy mal, otros que necesitan un monitoreo más estricto por la pantalla, porque aunque puedan estar viendo la pantalla, yo en este momento puedo estar aquí al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes, chateando por otro lado y viendo otra cosa en otra pestaña. Entonces eso es complicado y tendría que tener una supervisión continua y es muy difícil por parte de los papás 24 horas, ¿no? Hay otro grupo de pacientes con déficit de atención con síntomas más del espectro que de alguna manera se sienten muy cómodos y ya no quieren regresar a presenciales, ¿no? O sea, hay de todo. Sí, es cierto, hay de todo. Y bueno, doctor, para finalizar, ¿cuál serían, pues, no sé, sus conclusiones, sus recomendaciones finales para mamá, para papá, para profesores? Bueno, teniendo en cuenta el tema de esta conversación, ¿qué pasa si no se trata? Pues hay que tratarlos. No, no espérense a ver qué les pasa, porque no sabemos qué les pueda pasar. Algo que les puedo decir es que el desenlace mortal del TDAH está estudiado. En Estados Unidos hay un reporte muy interesante sobre el riesgo de muerte prematura por padecer TDAH y evidentemente pues es del TDAH activo, no del TDAH no tratado del que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante porque las personas se merecen mejor calidad de vida. Y si yo puedo darle una oportunidad al niño, al adolescente o al adulto para poder disfrutar al máximo sus potencialidades, para poder establecer mejores relaciones, para tener menos posibilidades de accidentes de autos, para tener menos susceptibilidad de consumo de alcohol y drogas, pues se lo voy a dar, claro que se lo voy a dar. Y merece que se lo dé cualquier persona y que lo reciba. Pues muchísimas gracias, doctor.
un gusto escucharlo siempre. Pues usted ha sido mi maestro y el de muchos psiquiatras infantiles. Muchas gracias y esperamos poder volver a contar con su participación pronto. Le agradezco en nombre de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, y pues también en colaboración con el instituto. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora, que le vaya muy bien. Gracias igualmente.